Capítulo 3. Los juicios inminentes de Dios. Dios está a punto de intervenir nuevamente con sus armas de guerra. Me refiero al segundo advenimiento de Cristo y a los acontecimientos que conducirán a ello. Pocos adventistas del séptimo día tienen idea de cuán severa es la crisis que enfrenta el mundo. Desastres naturales horribles se abatirán sobre nuestro planeta, desastres que eclipsarán por su magnitud a aquellos a los que estamos acostumbrados, haciendo que parezcan insignificantes. A diferencia de nosotros, Elena de White no desconocía estas cosas. Ella no tenía duda alguna acerca de la terrible naturaleza de los desastres que vendrán sobre el mundo en los días finales de la historia de la Tierra. Sospecho que nuestra ignorancia al respecto se debe en gran medida a dos factores. Primero, Elena de White nunca escribió un libro entero o siquiera un capítulo entero acerca de estos desastres. Tenemos que espigar sus declaraciones acerca de los desastres naturales venideros en sus distintos escritos y colocarlas juntas por nosotros mismos para obtener un cuadro abarcante, completo. Pero hasta donde yo sepa, nunca nadie ha hecho eso. Este capítulo representa un esfuerzo solo parcial en esa dirección. Segundo, Elena de White parece haber desarrollado una preocupación especial por este tema alrededor de 1895, lo cual continuó por lo menos hasta 1905. Durante este periodo, Dios le mostró más acerca de la naturaleza y extensión de los desastres naturales venideros que nunca antes. Sin embargo, la primera edición de su obra magna acerca de los acontecimientos del tiempo del fin, el Gran Conflicto, fue publicada en 1888. Varios años antes que Dios comenzara a revelarle más plenamente la extensión de los desastres venideros. Si ella hubiera tenido conocimiento de esos juicios futuros cuando escribió El Gran Conflicto, no tengo dudas de que habría dicho mucho más acerca de ellos. Puesto que no hizo comentarios acerca de ellos en El Gran Conflicto, hemos permanecido mayormente ajenos a ellos. En este capítulo analizaremos algunas de las más decisivas declaraciones de Elena de White acerca de los desastres venideros. Mi propósito al compartir estas declaraciones con ustedes es darle una idea de la magnitud de la crisis que se encuentra frente a nosotros. Dividiré los comentarios de Elena de White en varias categorías. Una crisis terrible se avecina. Elena de White expresó de manera apremiante, durante los últimos años de su vida, que una crisis terrible está por sobrevenir al mundo. Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre, profetas y reyes, página 208. Now que después de referirse a la crisis de los siglos, Elena de White prosigue para describir esa crisis en términos de desastres naturales. Se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Estas son las armas de guerra de Dios. He aquí una declaración interesante con implicaciones significativas acerca de los desastres naturales como armas de guerra de Dios. El arsenal del cielo está abierto. Todo el universo de Dios y sus pertrechos están listos. La justicia solo necesita pronunciar una palabra para que se desencadenen terribles manifestaciones de la ira de Dios sobre la tierra. Habrá voces, truenos, relámpagos, terremotos y desolación universal. Cada movimiento en la extensión de los cielos tiene el propósito de preparar al mundo para la gran crisis. Special Testimonies, Testimonios Especiales, Serie A, LB, 38. La frase inicial de esta declaración resulta particularmente significativa. Elena de White dice que el arsenal del cielo está abierto. An arsenal es un depósito de armas. Las armas de Dios, como vimos en el capítulo anterior, son las fuerzas de la naturaleza, y Elena de White dice que esas armas son truenos y relámpagos y terremotos, los cuales provocarán desolación universal. Después de referirse al arsenal de Dios, Elena de White dice que todo el universo de Dios y sus pertrechos están listos. La expresión el universo de Dios se refiere casi con certeza a los habitantes leales del universo que se encuentran fuera de nuestro mundo, incluyendo a los ángeles. Según mi parecer, los pertrechos asterisco de este universo son las armas almacenadas en el arsenal de Dios. Elena concluye este párrafo diciendo que cada movimiento en la extensión de los cielos tiene el propósito de preparar al mundo para la gran crisis. Esta gran crisis es sin duda la crisis de los siglos acerca de la cual leímos en la declaración previa.
Ella será obviamente causada por las armas contenidas en el arsenal de Dios, cuando Él y sus ángeles hagan uso de sus pertrechos. Así, resulta sumamente claro que las armas de Dios, las fuerzas destructivas de la naturaleza, serán elementos clave en la preparación de la crisis mundial venidera. Una serie de desastres. Elena de White también entendió que esta crisis será precipitada por muchos desastres naturales, no apenas por uno o dos. Ya vimos esto en la Declaración de Profetas y Reyes, según la cual, en rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Las siguientes declaraciones se refieren al mismo tema: Dios no puede soportar mucho más. Sus juicios están comenzando a caer en algunos lugares, y su señal de desaprobación pronto será sentida en otros lugares. Habrá una serie de acontecimientos que pondrán de manifiesto que Dios es el amo de la situación. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 96. Note en primer lugar que Elena de White comienza su declaración llamando la atención a los juicios que ya estaban cayendo sobre el mundo en algunos lugares en su tiempo. Luego, ella dice que su señal de desaprobación pronto será sentida en otros lugares. En este contexto, es evidente que la serie de acontecimientos predichos por ella también serán desastres naturales. Y su expresión serie de acontecimientos no deja lugar a dudas en el sentido de que los desastres venideros serán muchos, no apenas uno o dos. Ella también dice que estos desastres revelarán que Dios es el amo de la situación. La mayoría de los lectores probablemente recuerda los dramáticos acontecimientos ocurridos durante la segunda mitad de 1989, cuando las naciones del este de Europa rompieron con el comunismo y la dominación soviética. Eso fue claramente una serie de acontecimientos, y todavía puedo recordar que las revistas adventistas de entonces afirmaron que esos acontecimientos señalaban el control que Dios tiene de los asuntos de las naciones. Una serie similar de acontecimientos, esta vez serán desastres naturales, revelarán nuevamente que Dios controla el mundo. He aquí otra declaración que sugiere que habrá más de un desastre natural como parte de la gran crisis final. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos, personas provenientes de otras iglesias, avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios y exaltarán su ley. Mensajes selectos, tomo 3, página 441 y 442. Esta declaración comienza refiriéndose a la crisis. Elena de White está ciertamente refiriéndose a la crisis final del mundo que mencionamos en la sección anterior. Nota ahora las primeras dos expresiones de esta cita. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, no voy a complicarle la vida analizando la estructura gramatical de estas frases. No obstante, aún una mirada somera deja en claro que la crisis y el tiempo de la calamidad son lo mismo. Un tiempo asterisco es un periodo breve. Eso significa que habrá un breve periodo durante el cual vendrán calamidades sobre la tierra. Aunque ahora vemos calamidades por doquier en el mundo, no podríamos decir que constituyen un tiempo de calamidad. Creo que cuando llegue ese tiempo de calamidad, todo el pueblo de Dios, y el mundo entero, se darán cuenta de ello. La siguiente declaración deja absolutamente en claro que se aproxima un tiempo de múltiples calamidades. Acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas. Y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. El Evangelismo, página 24. Elena de White inicia esta declaración señalando que calamidades de lo más pavorosas acontecerán en el mundo, y luego dice que estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Nuevamente aquí debemos comprender que en la crisis venidera habrá muchos juicios de Dios, no apenas uno o dos. Naturaleza de los desastres venideros. ¿Qué clase de desastres podemos esperar durante ese tiempo de crisis? La misma clase que los experimentados por el mundo actualmente, pero con una intensidad mucho mayor. Elena de White habló de terremotos, volcanes, hambres, epidemias y marejadas enormes, entre otros. Terribles sacudidas sobrevendrán a la tierra, y las construcciones de lujo erigidas a gran costo llegarán a ser, sin duda, montones de ruinas. La corteza terrestre se abrirá por el estallido de los elementos ocultos en las profundidades de la tierra. Mensajes selectos, tomo 3, página 447.
Las terribles sacudidas de las que habló Elena de White probablemente se refieren a terremotos, particularmente en vista de que ellas harán que las construcciones de lujo erigidas a gran costo se conviertan en montones de ruinas. Y su comentario acerca de que la corteza terrestre se abrirá por el estallido de los elementos ocultos en las profundidades de la Tierra parecen referirse claramente a los volcanes. En las escenas finales de la historia de esta Tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Review and Herald, 19 de octubre de 1897 y Maranatha, página 172. La primera declaración de esta cita habla de guerra y epidemias, pestilencia, plagas y hambre. Elena de White hace luego un comentario sumamente interesante. Ella dice que las aguas de las profundidades se desbordarán. Las aguas de las profundidades son los océanos, y sus límites son las costas. El nombre del desastre causado por el océano cuando traspasa los límites costeros naturales es marejada gigante o tsunamis, la palabra japonesa que designa tales fenómenos. Elena de White habló por lo menos 2 veces acerca de mareas gigantescas que ocurrirán cuando llegue el fin del tiempo. He aquí una de ellas: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, 25. Sí, ellos traspasarán sus límites, y habrá destrucción en su camino. Mensajes selectos, tomo 3, página 477. Terribles calamidades sobre las ciudades. Elena de White llamó especialmente la atención a las ciudades, como focos de los juicios de Dios cuando el tiempo termine. Las siguientes citas son apenas unas pocas de entre las muchas que yo podría compartir con usted. Las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo, serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. El Evangelismo, página 24. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas. Ibid, página 26. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Ibid, página 29. Note que en la última declaración, Elena de White dice que millares de ciudades serán destruidas. El plural millares sugiere por lo menos 2 millares o miles. El huracán Andrés, que azotó las costas de Florida y Luisiana en 1993, fue el que mayores pérdidas materiales produjo en la historia de Estados Unidos, aunque solo destruyó una ciudad pequeña, Momestead, en Florida. Esto conduce naturalmente a la siguiente pregunta: ¿qué clase de desastre o de desastres serán necesarios para destruir 2000 ciudades o más? Los juicios de Dios. Una de las preguntas más significativas que podemos hacer en relación con todo esto es si estos juicios de Dios ocurrirán antes o después del fin del tiempo de gracia. En el pasado, muchos adventistas, al leer las declaraciones de Elena de White antes citadas, probablemente daban por sentado que ella estaba describiendo eventos que ocurrirían durante el derramamiento de las últimas 7 plagas. Esto, por supuesto, sería después del fin del tiempo de gracia. Sin embargo, la evidencia presente en los escritos de la señora White no deja lugar a dudas de que muchos de estos juicios ocurrirán antes del fin del tiempo de gracia. Ya hemos visto en este capítulo la primera parte de la cita que transcribimos seguidamente. No obstante, esta vez incluiremos una porción adicional del texto que nos permitirá entender cuándo ocurrirán estos juicios de Dios en relación con el fin del tiempo de gracia. Acontecerán calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo, y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira para el día de la ira. El Evangelismo, páginas 24 y 25. Note que el contexto de esta cita es el tiempo cuando las calamidades más pavorosas, de lo más inesperadas, caerán sobre el mundo una tras otra. Se trata incuestionablemente del tiempo de la crisis final, el tiempo de calamidad acerca del que leímos antes, cuando una serie de acontecimientos pondrán de manifiesto que Dios es el amo de la situación. Note que ella dice que como resultado de estos juicios terribles, algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo, y se arrepentirán y convertirán.
Tenemos que ubicar el momento al que ella se refiere antes del fin del tiempo de gracia, puesto que nadie dejará a Satanás para ponerse del lado de Dios tras la terminación del tiempo de gracia. Dos clases de calamidades caerán sobre el mundo como juicios de Dios cuando termine el tiempo. Las primeras serán juicios de advertencia. Estos ocurrirán antes que termine el tiempo de gracia y representarán el esfuerzo de Dios por despertar a la humanidad y llamar su atención al hecho de que se acerca el fin del tiempo de gracia y del mundo. Estos juicios serán el último llamamiento de Dios a la humanidad, su invitación final a que los hombres y las mujeres acepten a Jesús como su Salvador y obtengan la vida eterna. Es el tiempo cuando el pueblo de Dios proclamará la advertencia final y dará el fuerte pregón. La segunda clase de calamidades será la ira terrible de Dios acerca de la cual advierte el mensaje del tercer ángel. El propósito de estos juicios será castigar. La Biblia los llama las últimas 7 plagas, y ocurrirán tras concluir el tiempo de gracia. En este libro no analizaremos las 7 plagas en profundidad, sino que nos referiremos a ellas más bien someramente. El tema central de este libro son los juicios de advertencia de Dios antes del fin del tiempo de gracia. La siguiente cita consta de 2 declaraciones más bien extensas. Al comienzo de este capítulo hemos usado la segunda de ellas para mostrar que se acerca un tiempo de calamidad durante el cual los juicios de Dios caerán sobre la tierra. Al incluir la frase que precede inmediatamente a esa podemos ubicar ese tiempo de calamidad antes del fin del tiempo de gracia. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Cuando la crisis esté sobre nosotros, cuando venga el tiempo de la calamidad, ellos avanzarán para ocupar la vanguardia, se ceñirán la armadura completa de Dios, y exaltarán su ley. Mensajes selectos, tomo 3, páginas 441 y 442. Ya hemos destacado antes el hecho de que el tiempo de calamidad es un breve periodo durante el cual ocurrirán desastres naturales en el mundo, y que Elena de White identifica ese tiempo como la crisis final. Por lo tanto, no cabe duda de que el tiempo de calamidad y la crisis final comenzarán antes del fin del tiempo de gracia, ya que durante ese periodo habrá personas que abandonarán las otras iglesias para unirse al pueblo de Dios. Esto no puede suceder después del fin del tiempo de gracia. En esta declaración, Elena de White también llama nuestra atención al hecho de que muchos de quienes acepten nuestro mensaje en ocasión de la crisis final se nos unirán en la proclamación de ese mensaje. La siguiente declaración también ubica el tiempo de los juicios destructivos de Dios antes del fin del tiempo de gracia. El tiempo de los juicios destructivos de Dios es el tiempo de la misericordia para quienes no han tenido oportunidad de aprender lo que es la verdad. El Señor los contemplará con ternura. Su corazón misericordioso es impresionado, su mano aún está extendida para salvar, mientras que la puerta es cerrada para quienes no entrarían. Testimonies for the Church, tomo 9, página 97. Note que cuando ocurren los juicios destructivos de Dios, el tiempo de calamidad durante el cual una serie de acontecimientos revelarán que Dios es el amo de la situación, la mano de Dios está aún extendida para salvar. Nuevamente nos vemos compelidos a situar ese periodo antes del fin del tiempo de gracia. Las calamidades serán repentinas. Elena de White se refirió en varios de sus escritos al hecho de que los juicios de Dios descenderán sobre el mundo muy repentinamente. Examinaremos la siguiente declaración por tercera vez en este capítulo. Acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra. El Evangelismo, página 24. Note que estas calamidades serán de lo más inesperadas. Más adelante descubriremos el significado del elemento sorpresivo en estos desastres. La siguiente declaración, si bien no menciona desastres naturales destinados a servir como juicios provenientes de Dios, transmite la idea de algo inesperado. La obra del pueblo de Dios consiste en prepararse para los acontecimientos del futuro, los que pronto lo sobrecogerán con fuerza abrumadora. Mensajes selectos, tomo 2, página 162. Hagamos una pausa aquí para considerar una declaración bíblica muy significativa acerca del carácter sorpresivo de los juicios venideros de Dios. Pablo dice, cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. 1 Tesalonicenses 5, 3. La mayoría de los adventistas que citan las palabras de Pablo se detienen en ese punto.
Pero observe que Pablo dice luego, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, ver versículo 4. En otras palabras, el pueblo de Dios debe estar consciente de los terribles y repentinos juicios divinos que están por acontecer en el mundo. No es pues de sorprenderse que Elena de White nos advirtiera vez tras vez acerca de ellos. En mi opinión, la declaración más impresionante de Elena de White acerca de los juicios venideros de Dios se encuentra en la página 339 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. El párrafo en cuestión es más bien largo, así que lo dividiré en dos partes. He aquí la primera, es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle, y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño, se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia, y la otra fue hallada sin preparación. Elena de White se refiere allí a un momento muy específico de la historia de las 10 vírgenes, el momento cuando fueron despertadas. No se despertaron de forma natural. Fueron despertadas por el clamor de medianoche que anunciaba que el esposo estaba en camino. Ese clamor de medianoche precipitó una crisis entre las vírgenes cuando la mitad de ellas descubrieron que no estaban preparadas para la llegada del esposo. Transcribiré el resto del párrafo en un momento, pero empecemos dando una mirada a las primeras 3 palabras que aparecen a continuación de la porción citada arriba. Así también hoy. Es obvio que Elena de White habría de aplicar seguidamente el mensaje de las 10 vírgenes a nuestro tiempo, y que comentaría especialmente el clamor de medianoche que las despertó. Las 10 vírgenes representan a la Iglesia actual de Dios, y el clamor que las despertó representa el llamado que despertará a la Iglesia de Dios. Con las palabras así también hoy, Elena de White prepara el camino para aplicar a la Iglesia actual el llamado a despertar hecho a las vírgenes. Y esto, dice ella, precipitará una crisis para el pueblo de Dios, así como lo hizo con las 10 vírgenes. Nota ahora cuál será la naturaleza de este llamado a despertar hecho a los santos durmientes de Dios en nuestro tiempo, así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, demostrará si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios, mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Página 339 carita con guiño. Dediquemos un momento a comparar esta declaración con la del libro El Evangelismo, página 24, que ya examinamos antes. Y acontecerán calamidades, calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 339. No obstante, necesitamos notar que existe una diferencia entre ambas. La cita de El Evangelismo se refiere a calamidades, en plural, mientras que en Palabras de Vida del Gran Maestro la calamidad mencionada es numéricamente singular, una calamidad. Sin embargo, esto no es una contradicción. Para que exista una serie de calamidades que se seguirán la una a la otra, debe haber una primera en la serie. Mi sugerencia es que la declaración de Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro se refiere solo a la primera calamidad de la serie. Esta es una conclusión apropiada en vista de que el contexto se refiere al llamado a despertar dirigido a las vírgenes que dormían. Para cuando ocurran las calamidades segunda y tercera es presumible que las vírgenes habrán despertado. Elena de White va más allá al decir que esta calamidad será repentina e inesperada. Aparentemente, la humanidad será tomada por sorpresa. Necesitamos ahora formularnos algunas preguntas acerca de esta calamidad. Elena de White la compara con el clamor de medianoche que despertó a las vírgenes en la parábola de Cristo. La primera pregunta es, pues, ¿dónde están las 10 vírgenes hoy? Elena de White nos ayuda a responder esta pregunta por la manera como interpreta la parábola de Cristo. Cristo contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes, para ilustrar con ese suceso la experiencia de la Iglesia que vivirá precisamente antes de su segunda venida. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 336. En otras palabras, las vírgenes representan a la Iglesia universal en el tiempo del regreso de Cristo. Así que la respuesta a la pregunta, ¿dónde están estas vírgenes hoy?, es simple,
están alrededor del mundo? La respuesta a la primera pregunta nos conduce inmediatamente a la segunda. ¿Qué clase de calamidad será necesaria para despertar simultáneamente a todo el pueblo de Dios que se haya esparcido alrededor del mundo? Se trata, por supuesto, de una pregunta imposible de responder. Lo único que se puede decir es que tendrá que ceder a cualquier otra calamidad que haya ocurrido en la historia registrada, excepto por el diluvio de Noé. El huracán Andrés, en 1993, fue el más destructivo en la historia de los Estados Unidos, pero difícilmente podría decirse que haya despertado a la Iglesia alrededor del mundo. Tampoco puede decirse eso de los terremotos ocurridos en el sur de California y en Kobe, Japón, en 1995, ni de las inundaciones que afectaron al medio oeste de Estados Unidos en 1994, o de los incendios que estallaron en Los Ángeles y en Sydney ese mismo año. Ninguna de las calamidades experimentadas por la humanidad en los últimos 100 años ha despertado a los santos dormidos de todo el mundo. Así que, sea cual fuere esta calamidad, se encuentra aún en el futuro. Un cambio en la conducta divina. Elena de White dice claramente en numerosos lugares que se acerca un cambio en la manera como Dios se relaciona con el mundo. He aquí 3 citas representativas. En el ejercicio de su longanimidad, Dios da a las naciones un cierto periodo de gracia, pero hay un punto que, si es sobrepasado por ellas, hará que reciban la visitación de Dios con su indignación. Mensajes selectos, tomo 3, página 452. En esta declaración, Elena de White aplicó el principio de los juicios de Dios a las naciones. Sin embargo, el mismo principio se aplica al mundo como un todo, como lo demuestran las siguientes citas, especialmente la segunda. El ángel que estaba a mi lado declaró que el Señor ha señalado un tiempo cuando visitará a los transgresores con su ira por el persistente desprecio de su ley. Testimonies for the Church, tomo 9, página 93. ¿Cree usted que el Señor viene y que la gran crisis final está a punto de desencadenarse sobre el mundo? Pronto se producirá un cambio en la manera de actuar de Dios. Como consecuencia de sus perversidades, el mundo está siendo visitado por desastres, inundaciones, tormentas, incendios, terremotos, hambres, guerras y derramamiento de sangre. El Señor es lento para la ira y grande en poder, pero su paciencia no es interminable. ¿Quién está preparado para el súbito cambio que ocurrirá en la manera como Dios trata a los pecadores? Fundamentos de la Educación Cristiana, páginas 356 y 357. Esta última declaración deja muy en claro que Dios todavía no había cambiado su actitud, su trato, para con la humanidad cuando Elena de White escribió eso, y creo que no lo ha hecho hasta el presente. En el momento cuando estoy escribiendo estas palabras a mediados de 1995, Él aún está reteniendo sus terribles juicios. Creo que la crisis final ocurrirá cuando estos juicios comiencen a caer, antes de que termine el tiempo de gracia. El propósito de los juicios de Dios en ese periodo será advertir a la humanidad que su oportunidad de arrepentirse y de aceptar a Cristo como Salvador está por llegar a su fin, que el tiempo se está terminando.